Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Según el estudio de Amplify o Amplify, ya os dije que no sabía cómo pronunciarla y lo siento, pero sigo sin encontrar cómo pronunciarla. Yo creo que es Amplify, en el que hablábamos un poco del crecimiento del vídeo corto, tanto en Instagram como en general, y bueno, como sobre todo había crecido respecto al año pasado y respecto a, sobre todo, la diferencia entre los mega y macro influencers respecto a los micro y nano. Bueno, en este estudio también se hablaba un poco de los sectores que encajaban mejor o simplemente veían cómo sus números encajaban o aumentaban más en una estrategia de influencer marketing. Y entre todos ellos destacaban un sector que siempre ha sido muy controvertido y que deja claro cómo tiene que haber regulación y control dentro tanto del influencer marketing como del, digamos, el mundo de la publicidad a través de los influencers en este tipo de sectores, porque bueno, vemos cómo la gente está, digamos, más dada a según con qué sectores confiar más o, bueno, creer más en, digamos, en la opinión de los influencers. Este sector era el sector de la salud, que podían ser desde gafas hasta tecnología médica, hasta medicamentos, evidentemente, y todo tipo de productos que se venden en farmacia. Este sector es muy peligroso, porque estamos hablando de muchos de esos artículos que pueden ser pelín controvertidos. Pero habla un poco de precisamente de ese poder que tienen los influencers y sobre todo, además, como en este sector los influencers han tenido bastantes problemas y en muchos países hay regulación, pues también es un sector poco explotado. Y también vemos como en un sector poco explotado, como cuando el influencer consigue hacer algún tipo de publicidad, como al no estar tan masificado, es decir, no hay miles de influencers día a día, digamos, anunciando, yo qué sé, cremas para el acné, como por ejemplo hubo en aquella polémica, pues es verdad que cuando un influencer recomienda una crema para el acné, la gente confía demasiado. Por eso tiene que ser regulado, porque en aquel caso, por ejemplo, de la crema del acné, esa crema, digamos, era un medicamento y digamos que se tenía que comprar bajo receta médica. Al final, el público en general conocemos pocos medicamentos, entonces si un influencer nos habla de X producto, nos fiamos e incluso debido a esto, pues digamos que posicionamos esta marca. Los datos eran los siguientes. Los influencers multiplicaban por 18 el alcance en este tipo de productos. Esto es una locura, estamos hablando de unos números altísimos. Y vemos claramente cómo es un sector que no está explotado y que habría que tener mucho cuidado si al final se encuentran vacíos para conseguir explotarlo, aunque creo que en España está bastante regulado. Pero es que hay más. A los influencers, cuando colaboraban con marcas de salud, su engagement les aumentaba por 5, más o menos. Frente a publicaciones tradicionales comerciales, no digo publicaciones orgánicas, sino publicaciones comerciales de otros sectores. Es decir, el engagement se multiplicaba por 5 haciendo publicidad de algo de salud frente a un maquillaje. Por ponerlo en perspectiva, en el otro sector que funciona muy bien en redes sociales, que es el sector del turismo, en este la cifra era también por 18 en el alcance, pero ya el engagement se reducía de 5 a 4,2, que son números muy altos, pero ya en un sector más débil frente a salud, y estamos hablando de uno de los sectores más fuertes y que mejor tracciona dentro del influencer marketing. En otro sector que tracciona genial, que es justamente el que mencionaba antes, el del maquillaje, el de belleza, vamos, en general,
que estamos hablando posiblemente de uno de los 2-3 sectores más masificados dentro del influencer marketing, pero aún así de los que mejor funciona. El de multiplicar el alcance por 18 ya lo multiplicaba por 14. Estamos hablando de porcentaje inferior al 20%. Y del 5 que estábamos hablando, que tenía la salud en el engagement de una publicación, esta ya bajaba a un 3,2. Si ya en el turismo bajaba a un 4,2, en esto baja a un 3,2. Por tanto, estamos hablando de verdad como el sector salud es un sector que ha de controlarse, porque en este estudio no hablaban de toda esa controversia, pero hablaban de que era el sector, digamos, por explotar dentro del influencer marketing. Y está muy bien y se puede explotar en parte pues por gafas, lentillas, cremas, no sé, productos de, pues yo qué sé, por ejemplo, unas gafas con un filtro de luz azul para mirar las pantallas. Todo este tipo de productos encaja muy bien y estamos hablando dentro del sector salud. Incluso, bueno, dentro del sector salud siempre al final está muy cercano, pues bueno, nutrición, deporte, etcétera, etcétera. Por ahí muy bien. Pero hay que tener mucho cuidado porque, evidentemente, y lo que os decía, se nota como los medicamentos, al ser un producto que no es publicitado normalmente por regulaciones, también por peligro de cancelación, porque en el pasado a influencers que lo hicieron, digamos que les cayeron bastantes palos, pues es un sector que resulta muy atractivo para los seguidores. Y bueno, pues al final se ve como, pese a que a veces hay críticas, como la publicidad, tanto en redes sociales como en el resto de plataformas anteriormente se tuvo que hacer, ha de ser regulada y ha de tener pues unos límites. Igual que no se pueden anunciar determinadas marcas en la televisión a determinadas horas porque hay público infantil, pues hay que tener cuidado con esto y sobre todo en las redes sociales donde además segmentar públicos es imposible, puesto que la mayoría de menores están utilizando las redes sociales haciéndose pasar por mayores de edad a día de hoy. Y en el sector de los medicamentos estamos hablando no solo de los menores, estamos hablando de que por regla general, y he leído estudios y bueno, pequeñas conclusiones a las que se llegaba, por ejemplo, en España, de que mucha gente se automedicaba. Y evidentemente las farmacias también tienen un problema porque ellas evidentemente quieren vender y, bueno, pues debido a esto mucha gente optaba por ir directamente a la farmacia a pedir consejo o a literalmente comprar lo que ellos creían que era lo adecuado sin pasar por un médico. Y esto es muy peligroso, tanto la automedicación como el no, digamos, realizar el camino lógico, que es, por supuesto, antes acudir a un médico. Y bueno, pues en el pasado los influencers, pese a las críticas, muchos cayeron en este tipo de anuncios y anunciaron cosas que muchas veces yo creo que fue por desconocimiento, como en aquellas toallitas para el acné, que yo creo que no eran conocedores de que al final eran un medicamento y de que se necesitaba prescripción médica. Creo que no eran conscientes y bueno, pues digamos que debido a ello, pues se vieron un poco, digamos, en el ojo del huracán y bueno, se vio claramente como había un vacío legal. Se tuvieron que retirar además, por ejemplo, vídeos de YouTube. España solicitó que se retiraran vídeos de YouTube de medicamentos. Y bueno, pues se puso un poco el foco en ello y bueno, la verdad es que hubo bastante polémica y en este país todo ese tema fue tratado. Pero, por ejemplo, este estudio de Amplify era a nivel mundial y pues estoy seguro de que en muchos países, seguramente, por ejemplo, en Estados Unidos, el sector salud está menos regulado. Y al estar, me refiero a la parte de la publicidad del mismo, porque yo allí, cuando he acudido, pues he visto medicamentos en los supermercados. No sé qué nivel de medicamento, porque tampoco soy experto en el tema, pero sí que los he visto. Donde aquí vemos los chicles, allí vi, por ejemplo, pastillas para la garganta, de estas que tienen, bueno, una sustancia activa para, bueno, para el dolor de garganta, y yo las vi donde en España están los chicles. Por tanto, evidentemente creo que allí deben de ser más laxos y bueno, pues vemos como en sectores menos explorados, más controvertidos y tal, pues los influencers tienen un gran poder y es un poder que hay que controlar. Así que nada, esto es un poco mi opinión. Os escucho, me gustaría saber qué pensáis y bueno, ya sabéis, hola @marketinginfluencers.com.
y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.